Hola, bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de She Learns, creado por She Pharma. She Pharma es una iniciativa cuyo objetivo es potenciar el desarrollo y empoderamiento del talento joven femenino en el sector pharma y healthcare. Y desde She Pharma creemos que existe mucho potencial en el talento femenino aún por explotar y nuestra aspiración es dar alas a este talento, romper prejuicios y tender puentes para poner en valor la diversidad. Y con la pata She Learns queremos impulsar la formación de este talento para que pueda llegar lejos, asumir puestos de liderazgo y dejar su huella. Y es por esto que hoy estamos aquí con Orlando. Antes de dar paso a Orlando y presentaros a Orlando, que me imagino que la mayoría de vosotros ya conocéis, me presento. Yo soy Patricia Revelo, una de las 3 cofundadoras de She Pharma, y en este segundo episodio vamos a tener un tema súper interesante, que es un nuevo concepto de liderazgo, que es el liderazgo ecosistémico. Y para hablarnos de ello, tenemos a Orlando Vergara, experta en el sector Pharma y Healthcare, palestrante, mentor y ahora también escritor, que justo acaba de lanzar su libro sobre Ecosystems Leaders Mindset. Bueno, hago una pequeña presentación sobre Orlando, pero creo que dispensa presentaciones para todos los que trabajamos en el sector Pharma y Healthcare. Orlando cuenta con más de 20 años en la industria farmacéutica en diferentes países. Destaca en liderazgo y estrategia, principalmente en toda la parte de creación de ecosistemas sanitarios empresariales. Y este año ha lanzado el libro, como os comenté, Ecosystem Leaders Mindset, y justo estamos aquí hoy para que Orlando nos cuente un poco más sobre su libro. Entonces, sin más dilación, muy bienvenido, Orlando. Es un placer tenerte aquí. Gracias por compartir tu visión y experiencia con la audiencia. Y antes de pasar a los temas, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu viaje desde los inicios en la industria farmacéutica hasta ahora. Hola Patricia, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos están siguiendo y muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer y también ver la evolución de She Pharma, que he tenido la oportunidad de ver desde el inicio. Y felicidades a ti y a las otras 2 cofundadoras, a Nuria y a María. Creo que están haciendo un camino muy bonito, muy necesario también en nuestro sector y sobre todo en España. Y así que enhorabuena y muchísimas gracias por estar aquí. Tu pregunta, ¿no? Un poco, creo que, bueno, ¿cuál ha sido mi viaje? Bueno, ha sido un viaje geográfico también, porque soy peruano, vivo más de 25 años fuera de mi país, he estado viviendo en Italia, en Suiza, y de hace 7 años estoy viviendo aquí en España. Ha sido un viaje muy bonito, no solo geográfico, sino también un viaje en el tiempo, ¿no? Estoy viviendo en Latinoamérica, en Europa, luego en Latinoamérica. Y más que un viaje geográfico, ha sido un viaje en el tiempo el que he tenido. Venir a países desarrollados, luego regresar a un país en vías de desarrollo, volver a Europa, y ha sido como Back to the Future, ¿no? Y ha sido un viaje muy interesante desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal, mental también, y ha sido un camino muy bonito que seguramente vamos a tener tiempo de profundizar un poco más. Muy bien. ¿Y cuál crees, bueno, que ha sido, bueno, nos has hablado, ¿no? Que ha sido más que nada un Back to the Future, ¿no? Que ha sido un viaje también geográfico. ¿Y cuál ha sido para ti como el paso más marcante en este viaje, ¿no? Y si también nos puedes decir quién te inspira y quién te ha inspirado en este viaje que has hecho. Sí, bueno, que me dicen que tal vez no se me escucha bien, ahora voy a tratar de poner un poco mejor el auricular, si no lo quitaré. Pero bueno, mira, antes de pasar eso también, Patricia, te digo un poco más de mí también profesionalmente, porque seguramente muchas personas nos están siguiendo en el mundo farma, etcétera, ¿no? Tuve la suerte de iniciar mi carrera muy joven, iniciar los 19 años. Para quien lea el libro, podrá entender un poco más. ¿Nos enseñas el libro, por cierto, para que la gente claro, vea el libro? Aquí está. Mira, una anécdota que no está en el libro, pero se los cuento. Mi primera empresa que hice fue a los 14 años. Mi primera actividad comercial fue vender libros. A los 14 años comencé y ahora he terminado escribiendo un libro, ¿no? Con circunstancias de la vida. Sí. Pero bueno, como te decía, inicié mi carrera profesional más o menos a los... voy a quitar los auriculares. Vale, vale. Ahora no te escuchamos. No.
sino con los cascos. Sí. Estos son temas de directo, o sea, que pasan, no pasa absolutamente nada. Mientras, pues Orlando ve su tema técnico, quería aprovechar para deciros que podéis ir poniendo vuestras dudas en el chat, ¿vale? Porque al final de la sesión tenemos una ronda de preguntas, entonces cualquier duda que tengáis la podéis poner en el chat. Aprovecho también para recordar que vamos a hacer un sorteo del libro de Orlando, ¿vale? Y vamos a anunciar este sorteo la próxima semana. Y ahora a ver si Orlando... Mientras Orlando se conecta, voy a poner nuestro... Ya está. ¿Orlando? Sí, aquí estoy. Ahora, y te escuchamos perfecto. Sí, vale, perfecto. No sé si No te podemos ver. no me funciona el laptop. Bueno, eso es lo bueno del directo, ¿no? Los buenos de directo, no pasa nada. Seguimos. Voy a tratar de conectarme mientras tanto en el laptop, pero bueno, con esperanza que pueda reincorporarme. Bueno, te decía que inicié mi carrera a los 20 años en el mundo farma en Italia y comencé en los almacenes de una empresa farmacéutica que es Merck Sharp & Dohme, y de ahí tuve la oportunidad de ir creciendo poco a poco en mi carrera. He hecho más de 16 roles en los 20 años del mundo corporativo. Luego tuve la oportunidad, yo vivía en Roma, me fui a Milán, y de Milán tuve la suerte de poder estar 2 años en el mundo corporativo en Basilea con Novartis, 2 años maravillosos donde viajé por más de 50 países. Y luego en el 2017 me vine para España para llevar la dirección de neurología en Novartis. Así que ha sido más de 20 años desde, no suelo decir desde lo bajo, sino desde lo más básico, porque creo que en las organizaciones no hay ni alto ni bajo, sino lo básico y lo mucho más especializado, ¿no? Y esa ha sido un poco mi carrera. Vine por un periodo de tiempo aquí a Barcelona y a las finales me terminé quedando, ¿no? Y antes de avanzar para las preguntas, porque tú fuiste uno de los business franchises más jóvenes de Novartis España, ¿cómo lo has logrado? Es decir, ¿qué crees que has demostrado y qué crees que ha pasado para que tú pudieras tener una oportunidad, ¿no?, como esta, que tanta gente pues almeja tan joven? ¿Qué crees que has hecho tú que ha hecho la diferencia? Bueno, ¿sabes qué, Patricia? Al inicio de mi carrera me puse el problema de, soy muy joven, ¿no? Pero a un cierto punto dejé de contarme esa historia. Y eso es un factor común de muchos jóvenes. Tengo la oportunidad de mentorizar a muchas personas. Y sobre todo que son jóvenes y son managers jóvenes. Pero mi equipo no me acepta porque soy muy joven. Yo creo que tenemos que quitarnos esas vallas mentales que hay por ambas partes, por quien es manager y por quien recibe a un manager joven. Y tuve la fortuna de quitármelo y nunca he visto la edad, ¿no? Nunca he visto la edad como si fuese un límite, más creo que sea una oportunidad, ¿no? Es verdad que sí, como te dije, yo creo que porque he iniciado temprano, no por una cuestión de edad. Y luego cada uno se va abriendo camino en la vida, ¿no? Vas viendo las oportunidades que se te presentan y vas sacándole provecho a las cosas, ¿no? Entonces, no me he puesto límites, nunca ha sido un complejo, y les invito también a las personas que no se lo pongan, absolutamente. Muy buen consejo, no ponerse límites. Y con esto, pues, sigo ya más dentro de tu libro, ¿no?, que ha sido un libro muy inspirador. A nosotros desde Shifarma, bueno, que hemos leído, nos ha inspirado mucho también a ver la realidad empresarial de una manera pues mucho más holística. Y tienes un concepto que a nosotros también nos dejó huella porque nos gustó mucho, en que nos cuentas que estamos dejando una época en que las empresas competían una con las demás
para que ahora entremos en un mundo donde los ecosistemas son los verdaderos protagonistas del escenario. Entonces, tengo dos preguntas, dos en una. La primera es, si nos puedes contar un poco más qué son esto de los ecosistemas, a qué tú te refieres con ecosistemas, y bajo tu perspectiva, ¿qué características crees que los líderes del futuro tienen que tener para manejar estos ecosistemas? Tenemos una hora, ¿no? de Sí, conversación, sí. porque la pregunta es bastante larga. Mira, vamos a iniciar con la cosa más práctica y tal vez la más aburrida, porque muchos se está utilizando la palabra ecosistema. Yo me recuerdo que hace muchos años cuando dije por primera vez la palabra ecosistema, todo el mundo se comenzó a reír de mí, ¿no? Y tenía sentido reírse, porque en realidad era una de esas palabras que estaban haciendo y la utilizábamos de manera inapropiada, ¿no? Pero ¿qué cosa es un ecosistema? Mira, un ecosistema es un network de organizaciones y estas organizaciones tienen que ser independientes entre ellas. Pero a la vez se tienen que complementar unas con otras para crear una propuesta de valor que sea integral, coherente, conveniente para los consumidores. Entonces, si te pones a pensar en eso, son organizaciones independientes. Quiere decir que no hay una dependencia entre, oye, yo te produzco, tú me compras y uno gana y uno pierde, ¿no? Se tiene que complementar, es decir, dos iguales que hacen lo mismo con el mismo objetivo, difícil que se puedan unir. Y a la vez tienen que crear una propuesta de valor integral, coherente y conveniente para los consumidores. Y eso, te hago un ejemplo. Por ejemplo, durante el COVID, uno de los más grandes ejemplos de colaboración público-privado, institucional, etcétera, ha sido el descubrimiento, la producción, distribución y acceso de las vacunas, ¿no? Y eso se ha podido hacer solamente a través de la colaboración. Entonces, si te pones a pensar, los más grandes problemas de la humanidad y también los pequeñitos necesitan de la colaboración, porque nadie, absolutamente nadie, es capaz de dar esa solución integral, coherente, conveniente a un consumidor. Y me hablabas de qué características tienen que tener los líderes futuros, ¿no? Pero antes de llegar ahí, creo que es importante mencionarte un tema. Mira, lo digo siempre porque esto, sobre todo, sobre este concepto que te voy a decir ahora, se basa toda mi teoría de por qué tenemos que cambiar el mindset. A nosotros nos han enseñado a competir en la vida, que tenemos que competir a toda costa, tenemos que ser el mejor estudiante de nuestro colegio, tenemos que ser la mejor empresa en el mundo, que tenemos que ser el mejor, etcétera, etcétera. Entonces, eso puede estar bien en determinadas fases, pero yo creo que la fase futura no va por ahí. ¿Okay? Yo creo que, por ejemplo, que los consumidores, por ejemplo, en el área del transporte, si no recuerdo mal, tú vives en Alicante, ¿verdad? Entonces, si Patricia quiere moverse en Alicante, la necesidad primaria de Patricia es moverse del punto A al punto B. Luego decidirá si quiere ir en avión, en tren, en coche, en moto, patinete, caminando o como sea. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la necesidad primaria que tienen los seres humanos es de moverse, es de movilidad. De la misma manera, las personas no necesitan enfermeros, médicos, hospitales. Las personas, su necesidad primaria es la salud y el bienestar. Y en base a ello decidirán si es el médico A, el médico B, el médico C, el fármaco A, B o C. Y en educación lo mismo. Las personas no necesitan colegios, universidades, profesores. La necesidad básica primaria es educación y conocimiento. Luego escogerán cuál colegio, universidad, etc. Entonces, si tú estás de acuerdo con eso, estarás también de acuerdo que nadie, absolutamente nadie en el mundo, puede ganar en salud. Nadie puede ganar en educación. Imagínate que alguien dice, yo soy el mejor de mi clase en el colegio. ¿Qué significa? ¿Que los demás no son buenos? Y si tú te alegras porque eres el mejor y el resto no, en educación, pues vamos mal, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando hablamos de la salud y hablamos de She-Pharma, hablamos del mundo de healthcare, lo que tenemos que hacer es tratar de ayudar a las personas a que puedan mejorar sus resultados y su salud y su bienestar. Y nadie por sí solo puede solucionar ese problema, porque un fármaco es una componente más, un médico es una componente más, la educación, el bienestar, la alimentación, hay muchos elementos. Para cerrar esto, te digo que para lograr satisfacer estas necesidades primarias necesitamos elevar nuestro pensamiento, buscar alianzas, partnership, colaborar en ecosistemas
para resolver esa necesidad. ¿Te suena lo que te digo? Me suena y me acordé de una frase que pones en tu libro que está relacionada con lo que has dicho ahora. Si yo hago mejor que los demás y digo que los demás no son buenos, que es una frase que dices que lo más importante no es ser lo mejor, sino hacer lo mejor para el mundo. ¿Oye? ¿Hola? Se me ha conectado el laptop. Ahora te vemos, perfecto, ahora te vemos. Se me ha conectado el laptop. Perfecto. O sea, resiliencia a tope, ¿no? Sí, claro, Para que estamos en una aquí. conversación entre amigos y es una conversación muy amena de compartir, entonces que sea lo más placentera posible y suele pasar estos live. Son lo que pasa en directo, no pasa nada. No sé si llegaste no sé si llegaste a escuchar lo que te he dicho, porque has hablado de un tema que era, a veces cuando uno es lo mejor es como si los demás no fuesen buenos, suficientemente buenos, ¿no? Y esto me acordó de una frase en tu libro que me gusta mucho, que es: no se trata de ser el mejor, sino de hacer lo mejor para el mundo. Y mi pregunta aquí es, porque al final esta es una mentalidad distinta a la que vivimos en el contexto empresarial actual. ¿En qué medida crees tú que las empresas y los equipos se pueden beneficiar de este cambio de paradigma, de pensar en los demás y no tanto en uno mismo? Mira, Patricia, te voy a ir sobre un tema de reflexión y luego de cómo se puede aplicar en las organizaciones. El ser el mejor en el mundo es lícito. No digo que eso no sea lícito. Uh-huh. Y es lícito en la medida que cada uno vive la vida de manera consciente y conscientemente decide ser el mejor en el mundo. Un deportista decide conscientemente que quiere ser el mejor tenista del mundo y se embarca en ese camino. Pero cuando lo trasladamos en muchos aspectos de la vida, que no son puramente competitivos, esta mentalidad de ser el mejor en el mundo muchas veces crea determinadas sensaciones, emociones, sentimientos que nos hacen vivir la vida de manera inconsciente y nos pone en un estado de ánimo no ideal. El ser mejor en el mundo, si te pones a pensar desde pequeñito, tienes que ser el mejor deportista, tienes que ser el mejor alumno, tienes que a comportarte mejor. Esta presión social que nos ponemos muchas veces nos empuja a que queramos ser siempre los mejores, en ascender, en viajar, en tener reconocimientos, en tener ascensos, ser el mejor, ¿no? Y eso muchas veces está guiado por el ego. Y ese ego es algo que de alguna manera, si no bien gestionado, si no bien domado, como lo defino, puede hacerte destrozar muchas cosas en ese camino de querer ser el mejor. Y cuando te hablo de destrozar cosas, hablo a veces de pequeñeces, como por ejemplo no escuchar atentamente a tus hijos, como no escuchar atentamente a tus compañeros, como a veces no tener un tiempo para parar y llamar a las personas que más quieres, ¿no? O simplemente cuando uno va subiendo porque quiere ser el mejor, y eso me ha pasado y lo hablé con una persona hace poco, una persona que estimo mucho, tuvimos una conversación muy bonita, y mira, fíjate la reflexión de que cuando uno va creciendo y vas alcanzando posiciones importantes, no sé si te ha pasado, o a los que nos están escuchando le ha pasado, pero sucede una cosa muy interesante, que nuestro entorno, nosotros nos volvemos personas admirables. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hemos tenido éxito en las universidades, estamos en multinacionales, somos managers, somos directivos, somos CEOs, y a veces nuestros parientes, nuestros familiares ya ni nos llaman por teléfono, pero no porque no quieran llamarnos por teléfono, porque dice, te vayamos a molestar. No te llamo porque te vaya a molestar, de repente estás muy ocupado, ¿no? E inconscientemente, las personas cercanas a nosotros pueden que se alejen inconscientemente. Uh-huh. Y eso te lo digo porque es lícito querer ser el mejor en el mundo, pero siempre desde la conciencia. En mi camino personal me he dado cuenta que probablemente lo que tenía que hacer es cambiar ese chip, de querer ser yo el mejor en el mundo a tratar de hacer lo mejor para el mundo. Y eso significa ser consciente de lo que está ocurriendo y probablemente llamar a mi mami y decirle, mamá, te quiero y gracias por todo lo que has hecho en todos los años de tu vida y el cariño que me has dado, o pedir perdón a las personas que no lo hice en la vida, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y cuando lo trasladas al mundo empresarial,
se trata de esto, porque a las finales hay una frase muy bonita que dice que nadie se va a recordar lo que le dijiste, sino se va a recordar las emociones que le hiciste sentir. Y en el trabajo a las finales va de esto. Y creo que se pueden crear relaciones mucho más sostenibles, mucho más verdaderas, que pueden desarrollarse en amistades y se pueden crear también equipos altamente performantes. Y eso es un poco mi reflexión en estos años de ruta. ¿Y cómo compaginarlo? Porque, por ejemplo, tú has estado en posiciones de mucho estrés, con mucho foco en performance, y al final las empresas, ¿no? En las multinacionales que tienen un board, ¿no? Que tienen unos shareholders en quien hay que pagar cuentas, ¿cómo compaginar y garantizar que se llega a esta performance y que a la vez, ¿no? Pues se mantienen los equipos contentos, que se puede crear espacio, ¿no? Para que haya esta interacción, para que no haya tanta jerarquía? ¿Tú qué consejos das? Bueno, son puntos muy interesantes. Mira, hay muchas similitudes. Yo creo que si uno se pone como objetivo de hacer lo mejor para el mundo, la consecuencia natural va a ser que eres el mejor. Mira, mi gran amigo me decía siempre, y eso es por similitudes, ¿no? Me dice siempre, oye, Orlando, la palabra humildad es una de esas palabras maravillosas, porque apenas uno la dice, ya la perdiste, ¿no? Como mucha gente iluminada habla de la felicidad y dice que la verdadera felicidad no es buscar la felicidad. Entonces, yo creo que si tú tratas de hacer lo mejor para el mundo, consecuentemente puedes ser el mejor en el mundo. ¿Okay? Y eso significa alcanzar tus objetivos. O sea, yo no hablo de descuidar objetivos. Los objetivos son importantes, porque los ecosistemas, quien no hace profit, muere. O sea, eso está claro. En el mundo empresarial tú tienes que hacer negocio. O sea, no me refiero al no hacerlo, me refiero al cómo hacerlo. En ese caso. Entonces, eso hay que tenerlo súper claro, ¿no? Súper sencillo, y hacer negocios es bastante, ¿no? Bien definido. Entonces, yo creo en esa ruta. ¿Consejos que daría? Miles de consejos, más que todo relacionados al Ecosystem Leaders Mindset, ¿no? Es decir, ¿de qué va este nuevo mindset que propongo? El primero va de soltar el ego. Y el ego lo podemos ver en miles de aspectos, ¿no? El ego es aquel que no te deja fracasar. ¿Okay? No me meto en esto porque no quiero fracasar. En cambio, si cambiamos la definición del fracaso, yo lo entiendo como un verdadero fracaso es el no hacer, ¿no? Porque si tú haces algo, vas a aprender. O también el ego hace que, por ejemplo, no estás bien y el no estar bien, a veces mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, no te hace parar en la vida, ¿no? y replantearte las cosas o ponerte en tela de juicio a ti mismo y tu manera de liderar. El ego hace que no escuches en las reuniones. El ego hace que tú sábelo todo, ¿no? Entonces, eso es un punto. Hay que dejar de lado el ego para ir hacia una visión más eco, ¿no? El otro aspecto es cómo tener una mentalidad proactiva y no reactiva. Mira, te hago una apuesta. Alrededor del 80-90% de todo lo que has hecho últimamente lo has dedicado a reaccionar a algo. Alguien te pidió un input, tú a reaccionar. Y solamente poco de tu tiempo lo has dedicado a crear. Pues bien, el 90% de los líderes, lo dice McKinsey, está en una modalidad reactiva y solo el 10% en una modalidad proactiva. O sea, quiere decir que ese 10% está creando un mundo donde el resto de gente, el 90%, va a vivir ahí. ¿Okay? El otro tema es, mucho se mira la escasez, lo que me falta. Y en países mediterráneos esto lo he visto muchísimo. Siempre la queja, siempre me falta, ¿no? O te dicen los jefes, Patricia, el próximo año tenemos que vender más, pero te he cortado el presupuesto. Y nosotros que comenzamos a llorar, hasta que por ahí llegue la Virgen María y nos dé más dinero. Entonces entramos en ese loop. En lugar de quejarse, pensemos a cosas diferentes, ¿no? Entonces, todas estas cosas son muy importantes. Dejar de pensar también en pirámides, que subir es lo más importante. Y creo que esto puede ayudar, ¿no? No sé si te suena, no sé si hay alguna pregunta también sobre esto, pero yo encantado de contestar. Podemos desarrollar, pero no quiero tampoco... Pues ya cuando llegue la parte de preguntas ya vemos, bueno, animaros para seguir poniendo preguntas, y cuando tendremos 15 minutos al final,
yo cogiendo lo que has dicho, ¿no? De la importancia de ser proactivo, de salir del ego, de tener una mentalidad de abundancia, no de escasez, hay otro concepto que has introducido en tu libro que también me parece súper interesante, que es esta mentalidad de competición, ¿no? Que es como una combinación de cooperación y competencia. Si nos puedes contar un poco más cómo la ves y qué impacto crees que esto puede tener a la hora de generar estos ecosistemas. Mira, es muy interesante porque una de las cosas que he visto y estoy viendo muchísimo, es que, por ejemplo, en el mundo, o sea, llevo muchos años en el mundo farma, cuando analizamos los competidores, ¿cómo analizas los competidores? Tiene este equipo de ventas, tiene este equipo de MSLs, tiene este equipo comercial, más o menos estará invirtiendo esto, la share of voice, la share of noise, la voice of the customer, bla, 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 frecuencias, Sí. visitas, eso es, analizo la competición. Ya, pero tu competidor está trabajando de manera diferente. ¿Okay? Yo recuerdo, por ejemplo, que no sabíamos más que inventarnos y nos inventamos un proyecto muy interesante. Por ejemplo, conectamos con China y cuando mis competidores me analizaban aquí, viendo qué estaba haciendo el equipo de Neuro en España, yo estaba conectando gente con China. ¿Por qué? Simplemente porque un neurólogo en China tiene 20.000, el neurólogo con menor cantidad de pacientes en neurología tiene 15, 20.000. Y el mayor neurólogo en España debe tener 4.000. Entonces, entiendes bien, donde quieres meter la inteligencia artificial o las tecnologías, pues te vas donde hay un pool grande. Entonces, comenzamos a conectar estos dos mundos. Entonces, son cosas que uno no ve, pero lo puedes hacer, ¿no? Entonces, esa manera tradicional de ver cosas ya hay que dejarla de lado, ¿ok? No estoy contestando tu pregunta, pero es simplemente para decirte que la competición y la manera de ver la competición tiene que cambiar. Segundo punto, hay muchos ejemplos maravillosos de competición. Yo estoy convencido que tú seguramente en tu móvil tienes Free Now. Free Sí, Now es para... ¿Lo tienes? ¿Ves? sí. Perfecto. Free Now está respaldada por BMW y por Mercedes, que son dos competidores. Y FreeNow no es una empresa de movilidad. FreeNow es una empresa tecnológica, es una plataforma tecnológica que conecta demanda y oferta en movilidad, pero no es una empresa de movilidad. Si tú vas a su página web, sin embargo, conecta demanda y oferta de transporte y está creada por dos competidores. ¿Por qué? Porque se han metido en la movilidad. Esos dos competidores que ya han entendido que no hay que producir solamente autos, sino hay que moverse en la movilidad, han entendido muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que tienes que saber competir. Porque tú imagínate que ya es difícil colaborar dentro de los silos de la industria farmacéutica entre medicina, acceso comercial, ¿no? O en cualquier sector. Imagínate cómo es complejo coordinar una gobernanza con otra empresa que además es tu competidor. Tienes que saber manejar tu ego muy bien. Y un trabajo individual, organizacional, poner la organización en las condiciones ideales para ir en esa dirección. ¿Okay? Por tanto, yo he visto que el objetivo principal de un sistema es aumentar tu pedazo de tarta y el objetivo principal de un ecosistema es aumentar la tarta para todos. Por eso se hace a través de la competición. Y en tu experiencia, ¿no? Porque al final tienes mucha experiencia en el sector Pharma y Healthcare, pero también has tenido experiencias fuera del sector, ¿no? Y ahora estás aumentando, ¿no? También tu rol de experiencias. Tú, con lo que ves fuera y con lo que has estudiado fuera y además has vivido en muchos países, ¿tú crees que en el sector Pharma y Healthcare estamos cerca de esta realidad de ecosistemas o crees que aún tenemos un camino muy lejos hasta llegar a esta mentalidad? ¿Cómo ves tú la evolución hasta ahí? Mira, la evolución es muy positiva. ¿Okay? La evolución es muy positiva. Es decir, hay muchas ganas de ir en esa dirección, de partnership, de alianzas, de crear valor, etc. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo. ¿Okay? Porque, por ejemplo, España es un país descentralizado, fragmentado, altamente idiosincrático, con recursos siempre inferiores y con una población creciente. Entonces, donde se necesitan estas alianzas, tienes que entender también en qué contexto estás operando. Un mercado similar es el mercado italiano, el mercado francés es un poco diferente. Lo que te quiero decir con esto es que, si bien es cierto, se han hecho pasos de gigante, el contexto donde se operan los ecosistemas
influye muchísimo, porque hay dos elementos para que las cosas funcionen bien. El primero es la gobernanza de un ecosistema. Es decir, ¿quién lidera? ¿El hospital, la comunidad autónoma o la empresa farmacéutica? Y ahí ya hay una guerra de titanes, ¿no? En segundo lugar, esas ganancias, ¿cómo se distribuyen? Y el que está el factor común, cómo manejas esas idiosincrasias y esos egos, ¿no? Si bien es cierto que todos queremos mejorar la vida de los pacientes, su ejecución es muy compleja. Pero hay ejemplos muy bonitos, sobre todo de grandes proyectos poblacionales, donde las cosas han funcionado, pero al día de hoy el porcentaje de fracaso es mucho mayor respecto a los que han tenido éxito, ¿no? Y sobre todo por estos dos elementos. Entonces, yo como lo veo el sector farma, lo veo que ha empujado mucho, hemos creado muchísimo y ahora tenemos que traer resultados. O sea, todos los apps que hay, todas las alianzas necesitan mostrar resultados concretos, tangibles, medibles, para ver el valor de esas alianzas que se han creado. Hablas también de un tema interesante que también sale en tu libro, que es el tema del liderazgo y del ego, ¿no? Que un ecosistema, un líder, tiene que saber cuándo es su momento de ser él a liderar o pasar el liderazgo a los demás, porque esto cambia según la situación. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre tu concepto también súper interesante que está relacionado con esto de dejar el ego? Hay una cosa que digo siempre, que el ego quiere impresionar. El eco quiere impactar, ¿no? Mira, una de las cosas que es interesante, Patricia, a veces, es cuando tú entras en una sala de reunión, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado algunas veces, que tú ves a ese líder que tú admiras y cuando entra en la sala es como levanta la moral a todos. Lo levanta, o simplemente porque estés sentado a tu lado ya tú te sientes mucho más confiado, seguro, ¿no? Te da esa. Y si te das cuenta, al menos en mi caso, esos líderes tienen determinadas características. Y son personas que están centradas, saben escuchar, saben decirte pa'lante, ¿no? Tienen determinadas características que han sabido entender y manejar y domar sobre todo su ego. Y eso yo creo que es vital si queremos ser líderes en esta nueva economía de la colaboración. Y eso también tiene que tener mucho con la diversidad. O sea, hablamos siempre de diversidad, ¿no? No quiero salirme de tu pregunta, pero hablamos siempre de diversidad, hombre, mujer, LGBTI o miles de formas. Pero yo creo que hay una frontera de diversidad que todavía no hemos tocado, que es la diversidad en entender en qué momento de la vida se encuentra una persona. Un joven quiere comerse el mundo. Una persona más senior, si bien cierto, puede tener esa aspiración y tiene otras situaciones, ¿okay? O viceversa, o como sea, cada uno tiene su motivo. Yo creo que la verdadera diversidad es entender y comprender dónde y en qué momento de su vida está tu compañera, tu compañero, tu manager, tu líder, y entender eso, ¿okay? Y la otra cosa también se trata de que nosotros siempre decimos los demás son diversos, los demás son diferentes. Yo creo que los demás también nos ven a nosotros como diversos, ¿no? Entonces, yo creo que te digo esto porque hay que ponerse en tela de juicio, muchas veces, replantearnos la vida, y si entendemos que se puede hacer lo mejor para el mundo, pues de alguna manera te sitúa, ¿no? En el libro van a encontrar ejemplos, cosas más específicas, más información sobre el ego, el ego, el fracaso, como decía, la confianza, ¿no? Muchas cosas. Pero bueno, habrá tiempo para más preguntas. Antes de pasar a la última pregunta, justo que tocas el tema de la diversidad, y bueno, la diversidad es un pilar clave para nosotros en Shifarma. La diversidad no solo de género, la diversidad de todo, como comentas, de experiencias, de edad, de cultura, de background, de varias cosas. Y el ecosistema, ¿no? Y esta mentalidad ecosistémica está muy relacionado con la diversidad. Entonces, bajo tu punto de vista, si la diversidad es hacia donde vamos, ¿cómo crees que las empresas y nosotros mismos podemos ser más empáticos y aceptar más esa diversidad?
no sea solo en nuestros equipos, sino también en el tú a tú con nuestros compañeros. ¿Cómo crees que podemos ir más a este cambio? Mira, estoy leyendo también la pregunta que nos han puesto, ¿no? Para domar el ego, porque al final va de esto. Mira, uno de los consejos que doy, el otro día he tenido la fortuna de estar conversando con algunos empresarios y les hice la pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedican a meditar? ¿Cuánto tiempo dedican a su salud mental? ¿Cuánto tiempo dedican a su autoconocimiento? Y eso es muy poquito, lamentablemente, ¿no? Todavía siguen habiendo tabús, o sea, hemos hablado de la salud mental, pero no hemos tocado temas, hemos preguntado a los líderes, ¿no? Si ellos han sufrido de ansia, depresión, insomnio, fobias, etc. Te digo esto porque el primer paso que hay que hacer es conocerse bien a uno mismo. Uh-huh. Es imposible lograr conocerte porque la vida te va poniendo retos, luego te lo pone chiquitos, luego te lo pone más grandes, luego te lo pone con pérdidas y recién comienzas a situarte en la vida. Y en ese momento que te vas situando, porque la vida te la ha empujado y te la ha puesto ahí, comienzas a reflexionar. Recuerdo que durante el COVID comenzamos y salieron proyectos inimaginables. Todo el mundo comenzó a probar cosas y salían proyectos fantásticos, una colaboración tremenda. Pero ¿qué pasó? Tuvo que llegarnos la muerte de frente para reaccionar. No esperemos eso, no esperemos que la vida nos comience a retar para recién darnos cuenta que hay que ser más empáticos, que hay que decir un te quiero, que hay que decir enhorabuena o felicitar a tu equipo o a una persona en particular delante de los demás. Yo creo que estas cosas comenzamos a reflexionarlas en el momento que te ocurren cosas fuertes en la vida. No hay que hacer esto. Entonces yo les invito primero a que hagan una introspección, un análisis de quién uno es para encontrar qué sé hacer, qué no sé hacer. Y el segundo paso es tratar de hacer lo mismo con tu organización. Mi organización, ¿a qué es buena haciendo? Mi organización, ¿qué no sabe hacer? Y la otra cosa más que digo, y eso ya más concreto, para darte un ejemplo. Uh-huh. Muchas personas me conocen como la persona que siempre hace la pregunta, ¿cuál es el problema que hay que resolver? What is the problem to solve? ¿Okay? ¿Por qué? Porque si no hay claridad en la organización, en el día a día, sobre what is the problem to solve, vas a crear confusión. Y un líder es líder, desde mi punto de vista, yo siempre hablo de mi punto de vista, tómenlo, déjenlo, tírenlo, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, yo les comparto solamente mi experiencia y mi vida. Un líder es tal porque es una persona creíble, y si es creíble es porque es consistente en lo que dices, y si es consistente en lo que dices es porque sabe dónde quiere ir, ¿no? Y eso es la claridad que hay que dar a las organizaciones. Entonces yo creo que eso nos debería ayudar mucho, porque el liderazgo no va de manejar personas, ¿eh? Liderazgo no tiene nada que ver con manejar. Es otro tipo de cosas. Entonces, yo les recomiendo esto, hagan un trabajo interior, es muy bonito, duro, difícil, pero los va a llevar a otro nivel de liderazgo. Buenísimo. El autoconocimiento, importante para el manejo de todo lo que son nuestras relaciones. Pues muchas gracias por los consejos y antes de pedirte tips, no sé si me ha escapado algo de tu libro que creas que sea importante compartir hoy con la audiencia, algún concepto, alguna idea, alguna historia que a ti te ha marcado y que gustarías compartir con la audiencia. A veces me has puesto un pase ahí, ¿no? En Amazon, me encuentran en Amazon. Bueno, pero así le dices, ¿no? ¿Cuál es el punto que tú consideres que a ti te ha impactado más y seguramente que mañana tendrás 20 pedidos? No, bueno, yo creo que hemos tocado muchos puntos. En realidad, en el libro, una de las cosas que no he mencionado, ¿qué es el liderazgo ecosistémico? ¿No? Y es la habilidad de las personas de saber conectar puntos, recursos, personas, sobre todo fuera de las organizaciones, para crear una propuesta de valor que sea única, innovadora, coherente y conveniente para los clientes, ¿no? Van a encontrar cosas muy interesantes. No es un libro ortodoxo, clásico de la universidad. Hay muchos cuentos, muchas historias personales que he vivido, que personas cercanas a mí han vivido, o cuentos que he hecho de otros que he hecho un poco míos, para que sea mucho más narrativo,
y no llegue aquí, sino trate de llegar un poco aquí, que yo creo que es lo que necesita, ¿no? en este momento. Muchas gracias, Orlando. Y ahora, como tip, antes de pasar a las dudas, que empezamos a recibir bastantes dudas, ¿algún consejo para los jóvenes y no tan jóvenes que quieran seguir creciendo y evolucionando en el sector farma? ¿Algún consejo de liderazgo? ¿Algún consejo de vida? Mira, yo lo que recomiendo siempre, primero, va a parecer algún cliché, alguna cosa, pero sean coherentes con sus valores. ¿Okay? Sean coherentes con sus valores. Si no les gusta algo, alcen la mano y díganlo, ¿no? Y si los escuchan, están en la organización correcta. Si no los escuchan, no están en la organización correcta. Y no estén para perder tiempo en organizaciones que no respetan quiénes son y vuestras opiniones. La segunda cosa es, traten de vivir la vida de manera consciente. Y la conciencia significa saber dónde ir. Si quieres un ascenso, pues, oye, anda, háblalo, no le des mucho la vuelta, háblalo. Si quieres algo, anda de frente. Y a la final eso va a ser coherentes en la vida, ¿no? Luego, desde aspectos técnicos, yo creo que han escuchado ya mucho, que el sector es muy bonito, muy fascinante, ¿no? Pero eso yo creo que ya lo han escuchado y cuando quiera podemos hablar de esos temas, pero creo que hay unos aspectos humanos y de autoconocimiento que son más importantes si quieren avanzar a nivel profesional. Muchas gracias, Orlando. Y ahora doy paso a las preguntas. Empiezo con una pregunta de Alina, que Alina es de mi equipo. Gracias, Alina, por la pregunta, que habla, que toca un poco tema de salud mental, ¿no? Si, hablando de la meditación, que lo has comentado, ¿qué otros hábitos consideras clave, ¿no? Para equilibrar, digamos, el éxito profesional, como también la salud de nuestras relaciones y nuestra propia salud mental. Hay uno que va a parecer una tontería, pero cuando caminen, yo lo hago muchísimo. Cuando me doy cuenta que estoy caminando muy rápido, paro y cambio, bajo la velocidad. Bajo la velocidad porque digo, ¿a dónde voy? Otra cosa es estar apurado porque llegas tarde a una cita, ¿no? Pero cuando ves que tu paso va mucho más, concéntrate en ese caminato y disfruta de esa caminata, ¿no? Porque te desconectas esos 10 segundos. La otra cosa que hago es, entre una reunión y otra, trato de hacer 30 segundos de auto-scanning. Me autoobservo, me siento en la silla y me autoobservo, ¿no? Es simplemente para borrón y cuenta nueva y comienzo la otra reunión. La otra cosa que yo creo que es muy bonita es expresar la gratitud, pero decírselo en la cara, o sea, no mandarle un WhatsApp, ¿ok? Y eso se necesita mucho coraje, ¿ok? Llamen a tus seres queridos, para quienes no los tienen todavía, y díganle, te quiero mucho y te agradezco por todo lo que has hecho por mí en la vida, ¿no? Porque es muy bonito, porque al final nosotros nos envejeceremos y esos 10 segundos nos van a llenar el corazón. Y a un compañero de trabajo también, denle un feedback. Oye, me ha gustado cómo has enfocado la reunión. He estado observando a los demás y he visto que en los demás había una sonrisa y una sensación de orgullo en los demás. Eso, créanme, que le va a marcar la vida a las personas. Y cuando no han salido bien las cosas también, mira, te digo esto porque te va a ayudar y esos son los verdaderos amigos. Entonces, no pierdan esos tiempos y háganlo. Entonces, yo creo que complementa bien una meditación, un yoga, un entrenamiento físico y funciona. Ya estamos. Orlando, ¿no escuchas? Sí. Vale, perfecto. Yo veo que algunos de los cuentos del libro. Sí. Bueno, de hecho aprovecho para hacerte otra pregunta que tiene que ver con mentores, porque es verdad que no hemos hablado de mentores y es algo que siempre sale en las sesiones. Si tienes, y tú has hablado en tu libro de un mentor, Humberto, si no estoy equivocada. Sí. Además de Humberto, ¿has tenido más algún mentor, alguna persona de referencia que te ha guiado en tu camino profesional y personal? Sí, los sigo teniendo. Perdí 2 mentores de vida en el camino, los cuento en el libro. Uno fue mi mejor amigo, que lo perdí, que me enseñó verdaderamente la definición de la palabra amigo. Y el segundo fue Humberto, que lo cuento en el libro también, y que me enseñó por primera vez cuál era el mundo corporativo. Tengo otros mentores también,
con los cuales no hablo mucho, pero cada vez que hablo es muy profunda la conversación. Y utilizo también otras cosas, ¿no? Para mentorizarme también. Hago mentorías de las cuales también aprendo muchísimo y las hago con corazón abierto y para aprender. El tiempo es precioso para ambas partes, ¿no? Pero sí los tengo y es muy interesante y abrirte. Si tú te abres, el resto también se abre. ¿Y algún consejo que des para la audiencia, que alguien que se esté buscando un mentor, cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Qué recomendaciones das en este sentido? Los mentores no te van a buscar trabajo, o sea, eso es el consejo que les doy, o sea, no caigamos en esa banalidad, ¿okay? No caigamos en eso. Busquemos mentores porque, por ejemplo, queremos desarrollarnos internacionalmente, o que nos cuente, por ejemplo, qué significa mover a la familia, qué significa pedirle a la pareja que renuncie a su vida por seguirnos, o cómo gestionar un equipo, ¿no? O cosas específicas, pero nunca se esperen que un mentor les resuelva la vida, porque el maestro llega cuando el alumno está preparado. Entonces, porque nuestros padres eran nuestros mentores, pero cuando tenías 16 años y te ibas de juerga, te entraba por una oreja y te salía por la otra, ¿no? Entonces, todo llega a su momento, todo llega a su momento. Y también otra cosa que te ayuda a los mentores es una paradoja, es una paradoja. Los mentores te dicen las mismas cosas que tus seres queridos, pero solo cuando te lo dice otra persona recién te pones a reflexionar. Entonces, a veces tenemos palabras, frases, feedback, cariño de los demás, que si como estamos tan a mil, no lo apreciamos, pero cuando te lo dice otro, sí. ¿Okay? Por eso el mentor te sirve en la medida de que tú estés abierto a recibir eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay interés en saber más sobre tu libro y saber alguno de los cuentos. María pregunta si nos puedes desvelar uno de los cuentos del libro. Uno de los cuentos del libro. Bueno, hay muchos, hay unos que he tenido que cambiar porque era un poco rojo se dice un poco extremos, pero no políticos. ¿Ah? El de la poesía, ese es un cuento chulo, el de la poesía, por ejemplo. El de la poesía, bueno, pero este no es un cuento, este es verdad, no sé cómo se dice, pero creo que en la página 160. Ahora me has pillado así, voy a memoria donde están las cosas, pero hay una parte, sí, ¿ves? 163. El poder de la visualización. No se los voy a leer porque los invito a que lo compren, pero aquí está escrito Orlando Vergara Correa, ¿ok? Y hay una frase, hay una partecita. Fue una poesía que escribí a mí mismo el 29 de abril de 1996, cuando tenía 15 años. Y yo estaba en Perú, viví en Perú, y decía que, dice, iré a España, pero iré desde Roma, porque en Roma encontraré el amor de mi vida. Bueno, para hacértela breve, yo estaba en Perú. Ya ha pasado. He pasado por Roma, me casé en Roma y ahora vivo en España. Entonces, el subconsciente te lleva por esos caminos. Entonces, el poder de la visualización, el poder de imaginar, quieras o no, te va llevando en esa dirección. Entonces, cuando uno escucha, no, visualiza, los jugadores visualizan, ¿no? Parece, pero yo lo he experimentado y funciona. Entonces, ¿cómo eso lo trasladamos a una reunión de trabajo? Por ejemplo. Consejo, cuando van a hacer una presentación, escriban, una vez que tienen su presentación bonita, bien preparada, entrenada, escriban en un papel cuáles son los 3 puntos que ustedes quieren obtener. Y, lo más importante, escriban los 3 puntos de los cuales no quieren hablar. Que si alguien les hace, ustedes tienen que salirse de ahí. Y eso nadie lo hace. También, o sea, les ayuda, ¿no? Entonces, visualicen eso, lo que quieren y lo que no quieren para que puedan gestionar mejor su día a día. Muchas gracias. Nunca lo había hecho, lo voy a probar. Y bueno, otro tip. De los 3 puntos que no va a hablar, pues voy a probar la próxima vez que haga una presentación. Orlando, tenemos otra pregunta sobre lo que comentabas de transformación constante, la cooperación, competición
y la curiosidad, ¿no? Que además de curiosidad es algo que para nosotros dos, que tú has estado en Novartis, yo que estoy en Novartis, es como una palabra muy, muy sonante. Y la pregunta es cómo podemos acelerar, ¿no? Este mix, transformación constante, cooperación y curiosidad de los equipos. A ver, primero, varios elementos. Yo llamo esto la transformación perpetua. ¿Por qué es así? Es una transformación perpetua. Entonces, te doy otro ángulo. Esa transformación perpetua es una carrera infinita. No va a haber un final. Las empresas son infinitas per se. No pueden llegar a ser finitas, porque si son finitas y llegan a su objetivo, deberían cerrar. Las empresas son infinitas. Por tanto, todo va a ser un cambio constante, ¿no? Ahora, acelerar las cosas, bien desde un punto de vista, por ejemplo, más espiritual, si podemos decir así, o de conocimiento, de autoconocimiento, si la vida no es una carrera, mejor dicho, si la vida fuese una carrera, ¿cuál es el final de la carrera? ¿No? Entonces, si la vida fuese una carrera, ¿cuál es el final de la carrera? Ahora, yo a ese final no quiero llegar. Pasen, vayan todos por delante y lleguen ustedes primero al final de esa carrera de la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer, creo yo, es que por más aceleraciones, por más cambios, lo que tenemos que hacer es ponernos a nosotros y a nuestras organizaciones en las condiciones de enfrentar cualquier escenario o situación futura que se nos presente. Y hacerlo con agilidad, con flexibilidad, con apertura mental, no con rigideces, no con, oye, ya obtuve esto y no lo quiero soltar, no lo quiero perder, sino replantearte constantemente porque la transformación es perpetua, ¿no? Y una cosa que digo siempre, que ya me habrán escuchado miles de veces, Darwin decía que el hombre viene del chimpancé, pero cuando el chimpancé era un chimpancé, no sabía que se iba a convertir en un ser humano. No tenía la mínima idea que de mono se iba a transformar en un ser humano. De la misma manera, nuestras organizaciones no sabemos en qué se van a convertir. Nuestras funciones no sabemos en qué van a resultar. Pero lo que sí podemos hacer, a diferencia del chimpancé, es decidir prepararnos, aprender, evolucionar constantemente y enfrentar cualquiera de las situaciones que se van a presentar. Pues muy bien. La evolución constante, ¿verdad? Tenemos otra pregunta de Alina, que se ha comprado tu libro nada más, lo compraré nada más acabar la sesión, o sea que antes de que terminemos el live nos tienes que decir cómo la audiencia puede comprar tu libro, ¿vale? Y de hecho, si después puedes pasar el enlace, si lo tienes, genial. Perfecto, perfecto. Y pregunta si hay algún libro que te haya marcado, alguna otra recomendación. Bueno, libros muchísimos. Ahora no recuerdo, hay un libro muy bonito, ahora no recuerdo, de un cirujano americano, La tienda de magia creo que se llama, he ido hace poco, ahora el nombre exacto no lo recuerdo, que es muy bonito. Les invito a leerlo porque él cuenta su vida ya casi al final de su carrera, ¿no? Y de cómo ha aprendido de los fracasos, qué ha tenido que hacer, las experiencias pasadas, ¿no? Eso es muy bonito. Ahora les mandaré el comentario, no recuerdo exactamente el título. Y luego, desde el punto de vista empresariales, hay muchos. Uno que recomiendo siempre es el de Culture Map de Eddie Meyer, porque te permite entender las culturas diferentes. Yo soy un fiel creyente que en el futuro el talento se definirá por el talento cultural, no por la universidad donde haya sido solamente, sino el talento cultural, es decir, el saber relacionarte con diferentes culturas, organizaciones, territorios, ¿no? Etcétera. Eso va a triunfar en el futuro, porque ya muchas cosas se están volviendo un commodity desde el punto de vista de formación. Entonces, siempre recomiendo esto porque creo que nos va a permitir estar mejor preparados en el futuro. Pues tenemos muchas gracias, Orlandi. Tenemos una pregunta más en relación a tu libro. Si nos puedes dar más tips para cómo ser un líder de Ecosystem Leaders Mindset, un líder con esta mentalidad ecosistémica e impactar para que las demás personas también sean. Okay. Mira, una de las características del LM, y en el libro lo van a encontrar más, es ser polidiestros, ¿no? Es decir,
conocer muchas cosas, ser polímatas, es decir, conocer muchas cosas de mucho. Soy un fiel creyente que los generalistas van a triunfar en un mundo de especialistas. Hay un libro muy bonito también de David Epstein, que les invito a leer también. ¿Por qué? Porque ya venimos de una fase de hiperespecialización. Y ahora lo que necesitamos es más amplitud, porque el LM, la mentalidad ecosistémica, es la capacidad de unir puntos. ¿Okay? Oye, tienes por ahí una idea, pues la conectas, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy día he estado con una empresa, Metsi, que es muy interesante, que estamos viendo cosas juntos, y ellos tienen una plataforma de comunicación de noticias específicas por área terapéutica utilizando la inteligencia artificial, y son gente que hacía otro tipo de cosas, ¿no? Y han conectado puntos, ¿no? Entonces, si es verdad que en el futuro saber muchas cosas de mucho nos va a ayudar, pues yo les invito a que primero liberen sus agendas y vayan a descubrir el mundo. Segundo, sean polímatas. Tercero, métanse en todo lo que puedan meterse porque les va a dar muchas más herramientas para el futuro. Entonces, yo creo que eso es muy interesante y aparte todo lo que van a encontrar en el libro también que es pero en general es el autoconocimiento in primis y luego abrir y no tener temor de descubrir cosas. Muchas gracias, Orlando. Y ahora cuando terminemos el stream, ¿cómo pueden las personas acceder para comprar tu libro? Bueno, lo encuentran en Amazon, pueden poner mi nombre, Orlando Vergara Correa, en Amazon Libros, y lo encuentran, así que ahí seguramente lo van a obtener. Sé de gente que lo ha comprado en otros países, así que llega a cualquier país, por tanto, en Portugal también, visto que tú eres Portugal, seguramente lo van a comprar. Perfecto. Orlando, te quería dar las gracias. Yo me llevo muchísimos aprendizajes, ya me había leído tu libro, pero es muy diferente escucharte en primera mano. Me llevo que la nueva estructura, la nueva organización serán ecosistemas donde los líderes tienen que tener esta mentalidad de abundancia y no de escasez, ser proactivos, ser generosos, tener un autoconocimiento y salir del ego. Esto es lo que me llevo yo de la sesión de hoy. Te agradezco toda la inspiración que nos has traído y espero que podamos contar contigo en futuros foros y muchos éxitos con tu libro, Ecosystem Leaders Mindset. Gracias, Patricia. Gracias también a Shifarma. Enhorabuena por el proyecto y espero vernos pronto en muchos foros que organizan ustedes. Así que una vez más, enhorabuena y gracias por la invitación. Muchas gracias. Adiós a todos.